Recuerden que la palabra Abba es padre, hermanos, pero con un sentido más de cercanía. Por ejemplo, la palabra para padre, hermanos, en sí es Ab, nada más. Cuando yo digo Ab, pues Ab es padre. Pero Abba es con una cercanía más próxima. Ab o Abi, hermanos, es mi padre, mi padre. En hebreo, cuando una palabra termina con la I, hermanos, es hacia mí, es en relación a mí. Entonces, Abi es mi padre. Pero, hermanos, Abba es una cercanía más próxima sobre la relación de Dios con sus hijos, hermanos. Ahora, ¿cómo podemos llamarle a Dios Padre? Hermanos, ustedes recordarán la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Cómo, hermanos, la palabra de Dios nos muestra el ejemplo de cómo Dios se relaciona con sus hijos. Hermanos, vemos al hijo pródigo cuando él sale de su casa, le dice a su padre antes: dame la herencia de los bienes que me corresponden. Va, desperdicia su dinero, pero después él reacciona, recapacita, se arrepiente, hermanos, y dice: volveré a la casa de mi padre, ahí hasta a los jornaleros les iba mejor que a mí. Le rogaré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, permíteme volver como uno de tus jornaleros al menos. Y hermanos, cuando él regresa, vemos ahí al padre, ¿verdad?, del hijo pródigo, esperándolo, hermanos, esperándolo. Hermanos, muchos deducen, ¿verdad?, que todos los días él salía a esperarlo. Y hermanos, viendo o pensando en qué día su hijo regresaría. Y hermanos, cuando viene su hijo y quiere disculparse: he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, mire, a su padre casi como que no muestra que le haya importado, ¿verdad?, la disculpa o el sermón que tenía preparado su hijo, hermanos. Y él simplemente lo recibe, manda a llamar a todos sus siervos, hace un banquete en su honor, hermanos. Y así es la relación de Dios con nosotros. Nos extraviamos, nos perdimos, pero ahora que volvemos, hermanos, a Él nos recibe, hermanos, con sus brazos abiertos. Hermanos, dice la palabra que Jesús, al que a Él viene, Él no lo echa fuera, así como el Padre al Hijo pródigo. Vaya a Juan capítulo 1, hermanos. Juan capítulo 1. Juan 1, versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, debemos entender esto. No todos somos hijos de Dios. Mire, hermanos, cuando nos convertimos en hijos de Dios, dice que en el versículo 12, a todos los que le recibieron. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Hermanos, es bíblico el recibir a Cristo. Mire, hoy en día, ¿verdad?, lo que cristianos han hecho por tantos años está siendo atacado, ¿verdad? Es que la oración de fe no es bíblica. Es que eso de recibir a Cristo no es bíblico. Eso es lo que dicen ellos. Pero, hermanos, debemos recordar cuáles son los fundamentos de todas esas doctrinas. Hermanos, aquí dice: mas a todos los que le recibieron. Sí es bíblico, hermanos, recibir a Cristo. A los que creen en su nombre. Habíamos visto, hermanos, recuerden que estuvimos estudiando de los nombres de Dios, hermanos, y veíamos el nombre de Jesús, ¿verdad?, que es Yeshua, que significa, hermanos, Ye es Él será en tiempo futuro. Y Shua, hermanos, es salvación. Salvación. Y Él será, ¿verdad? Él es Él, hermanos, pero en tiempo futuro. ¿Qué quiere decir? Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo. Porque Él salvará a su pueblo. Y hermanos, aquí vemos, dice, los que creen en su nombre. Hermanos, recuerden que para que una persona sea salva necesita creer en Jesucristo. Pero, hermanos, poner su fe salvadora únicamente en Jesucristo.
Mira, hermanos, si una persona dice, sí, yo sí soy salvo porque creo en Jesucristo, que Él puede interceder ante el Padre, pero también la Virgen tiene que interceder ante Cristo, entonces esa persona no es salva. Si esa persona cree que el sacerdote, si esa persona cree que un santo necesita interceder, esa persona no es salva. Para ser salva necesita creer en el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Ahora, hermanos, cuando Él sanaba, decía, ¿crees que puedo sanarte? En algunas ocasiones. Y hermanos, y el enfermo le decía, creo, Señor Jesús, tu fe te ha sanado. Ahora, ¿de qué nos habla Jesús ahora? No de una sanidad física en exclusivo, sino de el alma. Cuando yo testifico a alguien, a veces le pregunto, ¿verdad? ¿Tú crees que Jesús puede salvarte y perdonarte todos tus pecados? Y esa persona dice, sí, yo creo. Su fe le ha salvado, ¿sí? Y hermanos, mire, necesitan creer. La palabra pistis, hermanos, es la palabra que se traduce como fe. Hermanos, fe dice confianza, es una confianza absoluta, ¿sí? Yo creo. ¿Qué quiere decir? Yo estoy seguro que Él me salvó. Yo estoy seguro que Él me ha perdonado, ¿sí? Entonces, a los que creen en su nombre, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, a los que creen en su nombre. Ayer nos encontrábamos con un señor, ¿verdad? Muy terco, hermanos, que decía, no, es que Jesús fue un maestro, fue un gran maestro. Y hermanos, esa persona no es salva, porque cree que Jesús solamente fue un gran maestro. Ahora, ¿fue maestro? Ciertamente, pero Él no es un maestro, no es un profeta simplemente, Él es Dios hecho carne, ¿sí? Jesús dijo, si no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Un testigo que cree que Jesús es el arcángel Miguel, un testigo que cree que Jesús fue el primer ser creado, no es salvo porque necesitan creer en Jesús como Dios y Salvador. ¿Por qué como Dios? Porque la Biblia dice, maldito el varón que confía en él, hombre. Un hombre no nos puede salvar. Ahora, ¿Jesús fue hombre? Sí, pero Él es Dios al mismo tiempo. Ahora dice, a los que creen en su nombre, a los que le recibieron, ¿qué les dio? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Miren, nos convertimos en hijos de Dios, hermanos, cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros creemos en su nombre, hermanos, y ahora comenzamos a hacer su voluntad, porque ahorita lo vamos a ver. Juan capítulo 8, hermanos. También hay hijos del diablo. Hijos del diablo. Juan 8, 44. Vamos a leer desde el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, vamos en el 42, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren, hermanos, dice Jesús, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué son hijos de su padre? Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren, hermanos, ¿cuáles son los deseos de su padre? Dice, él ha sido homicida. Hermanos, el que mata, el que anda asesinando, no es hijo de Dios. Ahora, hermanos, vamos a otro punto. Dice la Escritura que el que aborrece a su hermano
es homicida. Ahora, es terrible, hermanos, que muchos cristianos, ¿verdad?, no sean capaces de perdonar una pequeña deuda cuando Dios les perdonó una deuda eterna. Y, hermanos, dice que el que aborrece a su hermano ya es homicida. ¿De quién debemos hacer la voluntad? Del Padre, de Dios. ¿Quién es nuestro Padre? Si es el diablo, hermanos, podemos seguir aborreciendo a nuestro hermano, pero si somos hijos de Dios, debemos perdonarlo. Dice la Biblia, y Él es padre de mentira. Hermanos, si somos hijos del diablo, podemos andar mintiendo, engañando, defraudando, pero si somos hijos de Dios, hermanos, debe haber honestidad completa en nuestras vidas. Y, hermanos, dice ahí que Él es padre de mentira. Entonces, en el mundo, hermanos, hay hijos de Dios e hijos del diablo. No se crea esa mentira, ¿verdad? Que es que todos somos hijos de Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Eso es falso. ¿Qué necesita hacer para que alguien sea hijo de Dios? Recibirle y creer en Jesucristo, hermanos. Ahora, en la relación de un padre, hermanos, en la relación de un padre y un hijo va a haber, quiero mostrarles solamente 2 puntos. Número 1, hermanos, en la relación de padre e hijo va a haber disciplina. Vea Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, hermanos. Dice en el versículo 11, Proverbios 3, 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Y, hermanos, mira, aquí da una característica de un padre que ama a su hijo. ¿Cuál es esa característica? Que lo castiga. Y, hermanos, dice la Biblia que Dios castiga a sus hijos así como el padre al hijo a quien quiere. Vea lo que dice en Hebreos 12. Hebreos 12, casi al final de su Biblia, hermanos. Hebreos 12, versículo 5. Ve que está Hebreos, después Santiago, hermanos. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos, dice ahí, se os corrige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mire, como a hijos, hermanos, que se nos dice, no menosprecien la disciplina. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, dice la Biblia que un padre que ama a su hijo lo va a disciplinar. Ahora, hermanos, debe haber un equilibrio, ¿verdad? La Biblia nos muestra un equilibrio. Dice que antes nuestros padres nos disciplinaban como bien les parecía. ¿Por qué, hermanos? Porque había un castigo que era exagerado, ¿verdad? Pero hoy, hermanos, vemos un consentimiento a los hijos también exagerado, donde se les deja sin disciplina. Ahora, hermanos, mire, un padre que castigaba duramente a su hijo, a veces en extremo, bíblicamente lo ama más a sus hijos que un padre que no disciplina a sus hijos. Ahora, no debemos irnos ni a un extremo ni al otro. Debe haber disciplina. La Biblia dice que con vara corrijas al hijo, corrijas la necedad que hay en su corazón. Dice, si lo castigas con vara, no morirá. Y de la misma manera, hermanos, Dios al que ama, disciplina. Y algo fuerte, hermanos, de escuchar aquí. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Miren, hermanos, aquí el cristiano puede esconder sus pecados de otros cristianos, puede esconder sus pecados de sus padres, puede esconder sus pecados del pastor, pero, hermanos, mire, si esa persona huye de la disciplina de la iglesia, si una persona huye de la disciplina de sus padres, si una persona huye de la disciplina del pastor, escondiendo su pecado, hermanos, se enfrentará después a la disciplina de Dios, que es más terrible, porque Dios al que ama, disciplina. Hermanos, veíamos ayer en el siervo útil acerca del discipulado, ¿verdad? Y al final, hermanos, del discipulado, casi un hermano preguntaba,
hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si a una persona ya le enseñó todas esas cosas y aún así no cambia, no hay un compromiso con Dios, no esto, no aquello? Y hermanos, mire, ciertamente muchas de esas cosas del discipulado, hermanos, nosotros no las obedecemos. Mire, aún siendo ya congregantes, ¿verdad? Vamos a poner en cierta forma constantes. Siendo congregantes hay cosas que nos fallan, pero hermanos, ciertamente también a veces hay personas que tampoco no quieren nada que ver con Dios. No quieren cambiar su pecado, no quieren leer la Biblia, no quieren congregarse, no quieren ganar almas, no quieren cambiar su conducta, no quieren cambiar nada, absolutamente nada. Y hermanos, mire, veíamos el ejemplo de Lot, el justo Lot. Hermanos, Lot no tenía frutos, ¿verdad?, de ser salvo. No se le veía evidencia de ser hijo de Dios, pero la Biblia lo llama el justo Lot. Ahora, yo algo que decía, hermanos, nunca vamos a poder discernir en una persona al 100% si es hijo o no es hijo de Dios, pero hermanos, mire, cuando una persona ya conoce la Biblia, ya conoce la salvación y aún así anda en pecado, una de dos, o no es hija de Dios y va a seguir andando en pecado, o dos, es hija de Dios, hijo de Dios, va a andar en pecado, pero ¿qué va a pasar? Dios lo va a disciplinar duramente. Y hermanos, eso debería causarnos un temor, hermanos, y una reverencia hacia nuestro Padre. Mira, así como de pequeños, hermanos, teníamos un temor hacia el castigo de nuestros padres, ahora nuestro temor hacia el castigo de nuestro Padre debe ser mucho mayor, porque Dios al que ama, disciplina. Ahora, hermanos, mire, la disciplina, dice la Escritura, que no parece algo bonito al principio, ¿verdad? Pero al final esa disciplina nos da respiro, nos da aliento, ¿verdad? Mire, como cuando un hijo anda de rebelde, ¿verdad? Anda ahí robando, pegándole a sus compañeros, haciendo desastres, es rebelde, desobediente. El papá se cansa y ven, te tocan 5, 1, 2, 3, 4, 5 y se las da fuertes, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el niño? Va a empezar a llorar y a gritar y todo. El papá le va a decir conforme a los principios bíblicos: hijo, mira, yo tengo que hacer esto porque te amo. Yo tengo que disciplinarte porque se te dieron indicaciones y tú las desobedeciste. Ya sabes lo que está mal y aún así lo hiciste, pero yo te amo. ¿Y ha visto cómo es un niño cuando está siendo consolado? Sí, papá. Y está como que respira, ¿verdad? Está como, hermanos, desahogándose del castigo. Dice que así es la disciplina. Vamos a sufrir, nos va a doler, pero al conocer el amor de Dios, hermanos, nos va a dar aliento, nos va a dar respiro. Gracias, Señor, porque me disciplinaste antes de que hiciera peor, ¿verdad? Antes de que causara cosas peores. Y hermanos, así es la disciplina del Señor. Y el segundo punto, la segunda cosa, hermanos, o la segunda relación entre el padre y el hijo, es que un padre recibe honra. Vea Malaquías 1, hermanos. Malaquías capítulo 1. El padre, hermanos, un padre recibe honra. Malaquías 1, versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Hermanos, el hijo, dice ahí, honra al padre. Miren, hermanos, un hijo de Dios tiene que honrar a sus padres y tiene que honrar a su Padre Celestial también. Hermanos, ¿qué es la honra? Mire, honra, hermanos, es un respeto, honra es estima,
Honra es darle buena fama. Mira, es como los niños, ¿verdad? Que, ay, ¿a qué se dedica tu papá? No, pues mi papá, él es el mejor albañil de todos. Mira, él construyó un cuarto así, él construyó un edificio así. No, ¿qué es tu papá? No, mi papá es pintor, pero es el mejor porque hace unas pinturas bien bonitas. O mi papá es mecánico, o contador, o vendedor, o lo que sea, ¿verdad? Pero el hijo cuando está pequeño, no, mi papá es esto, mi papá es aquello, ¿verdad? No, mi papá es el hombre más fuerte, mi mamá es la mujer más bonita. Hermanos, un hijo le da honra a su padre. Y hermanos, así debemos darle honra. Honra es respeto, dijimos, es estima, es buena fama, es enaltecer, es darle valor también, hermanos. Ahora, vea Marcos capítulo 7. Hermanos, la honra también, hermanos, implica en cuanto a lo económico. Mire, esto es bíblico. Marcos capítulo 7. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y ahorita lo vamos a leer. Mira, hermanos, yo les he dicho, cuando una persona, cuando una madre, un padre envejece, hermanos, ¿quién dijimos que tiene que cuidarlos? Los hijos tienen que cuidar a sus padres cuando envejecen, porque la Biblia dice que incluso cuando habla de la obediencia dice porque esto es justo. Mira, hermanos, cuando un padre envejece, hermanos, no es correcto mandarlo a un asilo, mandarlo a que alguien más lo cuide. Los hijos tienen que hacerse cargo de ellos. Y hermanos, eso era una responsabilidad en la iglesia. La iglesia, hermanos, y parte de los diezmos de la iglesia se utilizaban para mantener a las viudas, dice ahí, a las que eran mayores de 60 años y que no tenían quien viera por ellas. ¿Quién las tenía que cuidar? La iglesia. Mira, hermanos, Dios quiere que nosotros les demos honra a nuestros padres, a los mayores. Y hermanos, de la misma manera y aún mayor, debemos darle honra a nuestro Dios. Vea lo que dice Marcos 7, para que vea, hermanos, que la honra también se refiere a lo económico. 7:9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? Que los sacerdotes judíos le decían a otros, ¿verdad?, servidores de Dios, entre comillas, mira, tu corbán o tu ofrenda a Dios, con que tú la des, no importa que tú no hagas nada más, ¿verdad? No, pero es que tengo que ir a ver a mis padres, es que tengo que darles alimento, es que tengo que ayudarles económicamente. No, mira, con que tú des aquí, con eso tú te puedes justificar. Mira, es corbán, padre, madre, con lo que yo podía ayudarte, lo estoy dando para la obra de Dios. Y dice ahí Jesús les estaba reprendiendo, no estaba validando ese acto. Dice, están invalidando el mandamiento de Dios por su tradición. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Honra a tu padre y a tu madre. Y hermanos, ahí habla de lo económico, hermanos, honrar a nuestros padres con lo económico. Pero ahora también, hermanos, nosotros podemos honrar. Regrese a Malaquías capítulo 1 leímos, honrar a Dios, hermanos, con nuestros bienes. Pero pastor, yo soy pobre, pero pastor, yo no tengo dinero, pero pastor, mire, hermanos, si nos alcanza para un refresco, unas papitas, si nos alcanzan para gustos que tenemos nosotros, que no son necesidades, también nos alcanza para Dios. Ahora, hermanos, Dios no quiere que usted descuide su casa en el sentido de que en su casa no haya comida,
que sus hijos no tengan vestido y que usted esté dando todo para Dios. Dios no quiere eso. Dice, el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Pero hermanos, ciertamente si nosotros sabemos administrar lo que Dios nos da, hermanos, alcanza para nuestro mantenimiento, alcanza para la obra de Dios, alcanza para nuestros padres, alcanza para los necesitados y alcanza, hermanos, para todo. Mira, hermanos, dice en Malaquías 1:6 otra vez, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y vea lo que dice en el 7. Perdón, vamos a terminar de leer el 6 para que se entienda bien. Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. Hermanos, ustedes son reyes y sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Mira, hermanos, dice, ¿acaso un príncipe se agradaría si tú le das lo malo de ti, lo que te sobra de ahí de tus corderos, de tus plantaciones? ¿Y por qué a Dios, hermanos? ¿Por qué a Dios a veces le damos lo que nos sobra, lo que nos queda? Mira, hermanos, gracias a Dios, hermanos, estamos apoyando 2 misioneros. Pero, hermanos, mire, ¿alguien sabe cuántos países hay en el mundo, hermanos? ¿Cuántos países hay en el mundo? La última vez que yo vi, hermanos, se contaban 196, me parece. Entonces, es una cifra cercana o exacta, hermanos, pero creo que eran como 196. Mira, hermanos, no estamos apoyando ni la 10ª parte de los países. Y, hermanos, aunque apoyáramos a 196 misioneros, hermanos, hay países que son grandísimos. No basta un misionero por cada país. Hermanos, a veces no basta un misionero por ciudad. La otra vez estábamos en la Ciudad de México y estábamos viendo, hermanos, la muchedumbre de personas en el metro, en el camión, en el cablebús, en la tienda, en la calle. Hermanos, eran miles y miles. Y mire, personalmente, hermanos, a mí me asombra la magnitud de la iglesia de Montesión. Es una iglesia grandísima. Hermanos, tiene yo creo que por semana unos 15,000, 20,000 congregantes. Y hermanos, yo le decía a mi esposa, ni Montesión alcanza para toda Ciudad de México. No alcanza, hermanos. No alcanza. Y mire, hermanos, nosotros debemos hacer la obra de Dios. Nosotros debemos dar a la obra de Dios. Mire, hermanos, hay iglesias que tienen más o menos la misma membresía que nosotros, la misma cantidad de congregantes y apoyan hasta 10 o 20 misioneros. Hermanos, allá los jóvenes, ¿verdad? Creo la hija del pastor Alfredo, creo que era Elisama, ¿verdad? Ella llevaba los domingos, hermanos, postres para vender, hermanos, y juntar para que ella apoyara a un misionero, hermanos. Ella misma a un misionero. Miren, y hermanos, a veces nosotros entre 20 y 30 no podemos apoyar a 2. Miren, a veces hacemos las cuentas, hermanos, y a veces no, pues faltó tantito para apoyarnos. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque le ofrecemos a Dios lo que nos queda, lo que nos sobra. No hay un sacrificio. ¿Se acuerdan cuando, hermanos, se le quería vender a David, verdad? Necesitaba algo, hermanos, se lo querían regalar, pero él iba a hacer una ofrenda para Dios y él decía, no me lo puedes regalar. Yo no le voy a ofrecer a Dios algo que no me haya costado. Decía el pastor que estuvo predicando en la conferencia misionera, que una vez él contaba ese testimonio suyo, ¿verdad? Dice, una vez Dios había puesto en mi mente, ¿verdad?, dar cierta cantidad para misiones. Y yo dije, en mi mente dije, no, es mucho, no voy a poder darlo, ¿verdad? No voy a poder sacarlo porque tengo otros gastos. Voy a dar nada más tanto. Y le redujo creo que a la mitad. Nada más voy a dar tanto. Y él dice, miren, en ese mes no junté ni ese tanto que yo dije, ese poquito. Y Dios volvió a traer a mi mente esa cantidad. Y yo dije, Señor,
no sé cómo le voy a hacer, pero yo voy a dar esa cantidad. Señor, ayúdame a dar esa. Y hermanos, él se comprometió, hermanos, a dar esa cantidad. Y hermanos, aunque ahora le iba a costar un poco más, y él dice, en tantos años, gracias a Dios, nunca he faltado a mi ofrenda misionera. Hermanos, porque él se retó en algo que le costara. No en, pues al final del mes veo cuánto me sobra, pues no, pues creo que me sobraron 20 pesos, pues doy 20 para misiones. Hermanos, dice, ¿se agradará a tu príncipe si le dieras las sobras, hermanos? Y mire, hermanos, cuando una persona honra a Dios, hermanos, Dios honra a esa persona. Entre la relación entre padre e hijo, hermanos, vimos, debe haber disciplina, vemos, debe haber honra. Vea Marcos capítulo 14. Hermanos, dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes. Dios quiere que lo honremos, hermanos. Mire, todo lo que tenemos, Dios nos lo ha dado. Esos que dicen, no, es que todo lo que tengo lo he conseguido con mi esfuerzo. Y hermanos, Dios bendice el esfuerzo, pero ciertamente, hermanos, la palabra de Dios enseña, por la gracia de Dios soy lo que soy. Mire, Dios no va a bendecir a un perezoso, hermanos, no lo va a bendecir. Dios bendice al que se esfuerza, pero al mismo tiempo, hermanos, todo es por la gracia de Dios. Mire, yo le he dicho a la gente esa orgullosa, ¿verdad? Que dice, todo lo he conseguido gracias a mis fuerzas y Dios no tiene nada que ver. Mire, yo le digo, si Dios quisiera, Dios le quita un pie, Dios le quita una mano, Dios le quita una vista, la vista a usted o a mí cuando Él quiera. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén. Y hermanos, dice en Marcos capítulo 14, versículo 32, acerca de este tema, hermanos, de Abba Padre. Marcos capítulo 14, 32. Dice la escritura, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Mire, hermanos, Jesús no estaba en cualquier situación. Mire, a Jesús no estaba como nosotros. Ay, es que esta persona me dejó de hablar, es que me robaron dinero, es que me dio una enfermedad. Hermanos, él iba rumbo a su muerte. Tenía una tristeza tan terrible, hermanos, tan profunda. ¿Y qué va a hacer él? A orar. Y dice el 36, y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mire, hermanos, él clamó el nombre de Dios de Abba Padre. Mire, ¿qué hace un hijo cuando, hermanos, cuando está triste? Va con su papá. Hermanos, ¿qué hace un niño cuando se cae? ¿Con quién va corriendo, hermanos? Con la mamá. Mamá, me caí, hermanos. Y parece que el niño se va a morir. Parece que, hermanos, perdió un pie, que perdió la cabeza, hermanos. Y mire, a veces nada más es un rasguñito, ¿verdad? Pero va corriendo hacia la mamá. Y mire, cuando estamos en tristeza, hermanos, nosotros podemos acudir a nuestro Padre, a nuestro Abba. Dice, es una relación cercana. Mire, hermano, nosotros vamos corriendo hacia Él. Mire, a veces aún ya adultos, ¿verdad? Yo he visto jóvenes que se van a la universidad y no, pues ya voy a ser independiente, esto, aquello, pero hay algún problema. Mamá, ¿cómo le hago aquí? Papá, ¿cómo le hago en esto? Hermanos, siempre vamos a recurrir a nuestros padres. Mire, y así con Dios, hermanos, siempre vamos a poder recurrir hacia nuestro Padre. Vea Gálatas 4. Gálatas capítulo 4. Dice aquí la escritura en el versículo 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud
bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos dice ahí, adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira, hermanos, dice la Biblia que como hijos de Dios, ahora somos herederos de Dios, hermanos, herederos de Cristo. Y algún día, hermanos, tendremos la herencia. Dice la Escritura que nosotros tenemos una casa eterna, no hecha de manos humanas, eterna, dice, en los cielos. Tenemos la herencia. Y hermanos, al ser hijos, hermanos, pasamos a heredar todas las promesas de parte de Dios. Tenemos la herencia. Y vea Romanos 8:15 nuevamente. Romanos 8:15, que lo leímos al principio. Dice el versículo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, hemos sido adoptados. Hermanos, no éramos hijos de Dios, éramos hijos del diablo, porque los deseos del diablo andábamos haciendo. Pero ahora, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y por el Espíritu, dice ahora, nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Hermanos, ¿qué hace un hijo con su padre? ¿Qué hace un padre con su hijo? Hermanos, un padre cuida a su hijo. Hermanos, nosotros podemos confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros. Mire, yo lo he dicho, cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad y no lo entendemos como el canto, ¿verdad? Mas lo entenderemos todo más allá. Ahorita no entendemos por qué Dios lo permite, por qué pasa, pero le rogamos, le clamamos. Y mire, yo siempre recuerdo en la oración, Señor, sé que tú eres bueno y tú tienes cuidado de mí. Yo sé que aunque tú permitas esto, tú me estás cuidando a mí, porque tú eres mi padre, tú eres mi cuidador. Hermanos, un padre ama a su hijo. Hermanos, usted sabe, y todos sabemos, ¿verdad?, que un padre está dispuesto a dejar de comer por darle el alimento a sus hijos. Mira, hermanos, si en el hogar, ¿verdad?, ya nada más alcanzara para 2 taquitos, ¿verdad? 2 taquitos, hubiera 2 taquitos y ya no hay más dinero. Y hermanos, y el papá tiene 2 hijos, hermanos, le da los tacos a los hijos aunque él no coma nada. Y mire, hermanos, Dios, hermanos, Él nos ama tanto, hermanos. Dice que Él entregó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, mire, Dios, Él se entregó a sí mismo, hermanos. Él se entregó a sí mismo. Mire, dice, Él mandó a su Hijo, hermanos, pero el Padre es Dios, el Hijo es Dios. ¿Qué quiere decir? El mismo Dios, hermanos, Él se hizo carne y Él dio su vida por nosotros. Hermanos, un padre ama a sus hijos. Un padre cuida a sus hijos. Un padre provee para sus hijos. Y así, hermanos, podemos confiar en que Dios suplirá todo lo que nos falta, dice la Escritura. Ahora, un hijo, hermanos, vea Efesios capítulo 6. Un hijo, ¿qué hace, hermanos? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios? Que yo decía ayer, hermanos, en el seminario, ¿verdad? Mire, hermanos, la iglesia no es un simple club, no es un simple lugar de convivencia, aunque podemos convivir entre nosotros. Pero, hermanos, al formar parte del pueblo de Dios, al formar parte de la iglesia de Dios, hermanos, también tenemos responsabilidades. Hermanos, y eso es lo que falta en la iglesia hoy en día, compromiso hacia Dios.
Veíamos ayer de cómo discipular a alguien. Y hermanos, la palabra discípulo viene de la misma palabra que la palabra disciplina. Miren, hermanos, hoy lo que menos hay son cristianos disciplinados. Miren, hermanos, un joven que es disciplinado y estudioso, así esté cansado, así tenga mucho que hacer en su casa, termina de hacer lo que tiene que hacer y va y estudia, va y hace su tarea. Hermanos, un adulto, ya todos los adultos deberían ser disciplinados, ¿verdad? Pero hermanos, un adulto disciplinado, así esté cansado, va a trabajar. Un adulto así se enferme, va a trabajar. Un adulto así tenga mucho que hacer, va a trabajar. Hay disciplina. Y hermanos, en la iglesia también. Estoy cansado, voy a leer la Biblia. Estoy cansado de toda la semana, aún así voy a ir a la iglesia. Tengo problemas, tengo enfermedad, tengo necesidades, tengo lo que sea que tenga, pero hay disciplina, hay un compromiso. Hermanos, ¿cuál es nuestra responsabilidad ahora como hijos de Dios? Efesios 6:1 dice la Escritura: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hermanos, miren, mientras estamos en casa de nuestros padres, les debemos una completa obediencia. Obedeced a vuestros padres. Y hermanos, ahora nosotros estamos en la familia de Dios. Él es el Padre. ¿Y qué somos nosotros? Sus hijos. De hecho dice, ya no son siervos, ahora son hijos. Hermanos, aún mayor debe ser nuestra obediencia. Si la Escritura me indica algo, yo debo obedecerlo. Hermanos, si la Escritura me indica que yo no debo dejar de congregarme, ¿qué debo hacer? Obedecer. Si la Escritura me indica que debo salir a ganar almas, ¿qué debo hacer? Salir a ganar almas. Si la Escritura me indica que debo abandonar tal pecado, debo obedecer. La Escritura me indica que debo dar un buen testimonio, obedecer. La Escritura me indica que debo cambiar algo en mi vida, obedecer. Miren, hermanos, un hijo obedece. Miren, dice en Colosenses capítulo 3, hermanos. Colosenses capítulo 3. Versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres, ¿en qué, hermanos? En todo, porque esto agrada al Señor. Mire, si Dios quiere que al padre, a la madre la obedezcamos en todo, hermanos, ¿cuánto más a Dios? Ahora, cuando dice en todo, hermanos, mire, a veces hay casos donde a veces los papás le cargan la mano a un hijo en específico, ¿verdad? Vamos a poner que la hermana Laura y la hermana Micaela fueran hermanas, ¿verdad? De sangre, y que sus papás siempre le dijeran, Laura, ve a hacer esto, Laura, ve a hacer aquello, Laura, y por ahí la hermana Micaela, ¿verdad? Vamos, es una suposición, algo imaginario, ¿verdad? Ella está ahí viendo la tele, va a jugar con sus amigas, se va a dormir a mediodía, y todo le cargan la mano a Laura. ¿Qué tiene que hacer Laura? Obedecer. Ahora, Dios ya se encargará de que los padres entiendan el ser equitativos, ¿verdad?, con los hijos, pero mientras tanto, la hermana Laura, ella tendría que obedecer. Y mire, a veces los cristianos dicen eso, hermano. Es bien curioso, hermanos, que a veces los cristianos parecen niños. Porque ¿qué hacen los niños? Mire, así éramos mis hermanos y yo. Giovanni, ve a hacer esto. Ay, ¿y por qué no le dices a mis hermanos? Oscar, ve a hacer esto. ¿Y qué está haciendo Sergio? ¿Verdad? Y estamos, ¿y él qué? ¿Y por qué él no? Hermano, y a veces así son los cristianos. Ay, ¿por qué yo sí hago esto y los demás no? Ay, ¿por qué yo sí participo en el aseo y los demás no? ¿Por qué yo sí gano almas y los demás no? ¿Por qué yo sí voy al terreno y los demás no? ¿Por qué yo sí voy al anexo y los demás no? Ay, pastor, ¿por qué todo a mí? Bueno, nadie me ha reclamado, ¿verdad? Nada de eso. Pero hermanos, mire, así son los cristianos en muchas partes. ¿Y por qué? Y hermanos, mire, ¿quién sale beneficiado cuando a un hijo le cargan la mano? El hijo. Porque, hermanos, de una u otra forma el hijo aprende a ser más responsable y aprende a hacer más cosas.
si Dios nos encarga más cosas a nosotros, y no es que solo a nosotros, la encarga a todos, pero la cuestión es que hay hijos rebeldes e hijos obedientes. Si usted es obediente, ¿quién va a salir beneficiado? Usted. Porque mire, hermanos, dice la Biblia que si tú obedeces, dice en Deuteronomio 28, si se acuerdan, hermanos, las consecuencias de la obediencia y la desobediencia. Por la desobediencia, dice, vendrán todas estas maldiciones, y por la obediencia vendrán todas estas bendiciones. Usted va a ser más bendecido, usted va a ser más maduro. Dice, obedecer a vuestros padres en todo. Y hermanos, por último, un hijo tiene que cuidar los intereses de su padre. Vea Lucas capítulo 2. Miren, hermanos, el hijo del vecino no va a venir a tender su cama. A veces ni va a querer tender la de su propia casa, ¿verdad? Menos la de usted. De la misma manera, sus hijos primero tienen que cumplir las responsabilidades de su casa. No van a ir a barrer la casa del vecino, la casa de la tía. Primero tienen que barrer su casa. Ahora, hermanos, si van porque los contrataron, les van a pagar, qué bueno. Pero tiene que, hermanos, primero un hijo va a obedecer las responsabilidades de su casa. Va a ver los intereses de su familia. Y de la misma manera, Lucas capítulo 2, versículo 49, hermanos, con esto terminamos. 2:49, dice la palabra de Dios. 2:49. Entonces les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Se acuerdan de esta historia, hermanos? ¿Qué pasó en esta historia? Hermanos, Jesús se les perdió, ¿verdad? Andaban ahí entre una muchedumbre de gente, hermanos, y Jesús se extravía de los ojos de sus padres, de José y María. Decía el pastor Córdoba, ¿verdad? La Virgen María, ¿verdad? Perdió a su hijo, hermanos. Y decía, si no pudo cuidar a su propio hijo, menos te va a cuidar a ti, ¿verdad? Para los que confían en ella todavía. Hermanos, ahí se les pierde de la vista. Y después que lo encuentran, ¿dónde lo encuentran, hermanos? En el templo. 49 otra vez. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Dónde estaba Jesús, hermanos? En los negocios de su padre. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Viendo los intereses de su padre. Mira, hermanos, Dios quiere que el hijo cuide los intereses de su padre. Ay, a mi mamá le gusta que, vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? A mi mamá le gusta que la cocina esté siempre limpia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando ella no está, voy a aprovechar para limpiarla. A mi mamá le gusta, hasta vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? En la cama. Mira, a veces la cama tiene 2, 3 cobijas, ¿verdad? O la colcha, la sábana. A mi mamá le gusta que la cobija, vamos a poner, la morada vaya arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? No, voy a poner la roja porque a mí me gusta. No, hermanos, un hijo va a ver los intereses de su padre. Hermanos, ¿cuáles son los intereses de nuestro Dios? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces yo voy a ver por los intereses de Dios. ¿Qué quiere decir? Las almas. ¿De qué tiene cuidado Dios? De su iglesia. Entonces yo me voy a ocupar del bienestar de la iglesia, porque a mi padre le interesa y en los negocios de mi padre me es necesario estar. Hermanos, un hijo ve por los intereses de su padre. Ahora, hermanos, una persona que anda pensando en su carne, que anda pensando en el pecado, que anda pensando en sus propios deleites, que anda pensando, hermanos, en el mundo, no está viendo por los intereses de Dios. Está viendo los intereses de otro padre, hermanos. Por eso deberíamos preguntarnos y examinarnos a nosotros mismos. ¿De quién soy hijo? ¿De quién estoy siendo hijo? Si soy hijo de Dios cuando ando mal, va a haber disciplina. Si soy hijo de Dios, voy a honrar a Dios con mi conducta, pero vimos también con mis bienes. Si soy hijo de Dios, hermanos, voy a confiar en que Dios tiene cuidado de mí, en que Dios me ama, en que Dios me provee. Si yo soy hijo de Dios,
voy a obedecer a Dios. Y si yo soy hijo de Dios, hermanos, voy a cuidar los intereses de Dios. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿En qué ocupa su mente, hermano? Ahí están sus intereses. ¿En qué ocupa su tiempo? Ahí están sus intereses. ¿En qué ocupa su dinero? Ahí están los intereses. Mire, yo me acuerdo cuando estaba más chico, ¿verdad? Todavía estoy joven, pero cuando estaba todavía más chico, hermanos. Yo me acordaba que, hermanos, estaba ayudando en la clase de jóvenes. Y hermanos, yo me acuerdo que me pagaban a mí mi sueldo, apartaba mi diezmo, daba lo que tenía que dar en mi casa y hermanos, y yo apartaba un dinero para comprar material para los jóvenes. Yo quiero comprarles esto y quiero poner estos premios y hacer estos juegos y esto, porque ahí estaba mi interés. Cuando yo conozco a mi esposa, yo creo que también por eso nos enamoramos. Ella, hermanos, su sueldo, hermanos, como maestra de la escuela cristiana vendiendo gelatinas, ella, hermanos, igual apartaba lo que tenía que apartar. ¿Y qué hacía? Hermanos, iba y compraba dulces para los niños, iba y compraba material para los niños. Hermanos, ella compró un montón de historias. No sé si ustedes han visto algunos de los libros que ella luego trae o que ha dado en el anexo, ¿verdad? Que trae sus dibujitos y los va abriendo y va contando una historia. Hermanos, ese material no es barato. Y hermanos, ella lo cuida, hermanos, lo cuida casi como si fueran sus hijos, ¿verdad? Hermanos, ya no los presta, hermanos, tan fácilmente, los cuida porque es algo caro. Mira, hermanos, ella ahorró para comprarse una impresora antes de que nos casáramos, para imprimir, hermanos, el material de la clase de niños. Mira, ahí estaban sus intereses. ¿En qué ocupa su dinero? Ya vimos, tiene que suplir para su hogar, pero en todo lo demás, ¿en qué lo ocupa? Su tiempo, sus pensamientos, ¿en qué lo ocupa? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Padre, porque a través de esta escritura podemos conocerte mejor a ti, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos rescataste de la esclavitud de las tinieblas, Señor. Tú nos rescataste, Señor, de la esclavitud de Satanás. Y ahora, Señor, tú nos has adoptado como hijos tuyos, Padre. Sin merecer nada de ti, Señor, tú nos recibiste en tu casa como aquel padre al hijo pródigo. Te damos gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Abba, Señor, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias porque podemos recurrir a ti cuando estamos en tristeza, porque podemos recurrir a ti cuando tenemos problemas, pruebas o adversidades. Gracias, Señor, porque tú nos has recibido en tus brazos, amado Dios. Gracias, Señor, por ese grande amor que tú nos tienes en dar tu vida por nosotros, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro cuidador, tú eres nuestro proveedor. Padre, ayúdanos como hijos, Señor, a entender cuál es nuestra responsabilidad como hijos tuyos, a entender que te debemos una obediencia completa, a entender, Señor, que nosotros debemos pensar en tus intereses, Señor, y no en los del Padre que teníamos antes, porque antes éramos hijos del diablo, haciendo y cumpliendo los deseos del diablo, de nuestra carne, Señor. Padre, pero ahora que hemos sido adoptados, tenemos una herencia, Señor, incorruptible allá en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has prometido esa herencia, Señor, para nosotros que ahora somos tus hijos. Padre, en este tiempo que estamos aquí en la tierra, ayúdanos a ser hijos obedientes, ayúdanos a honrarte como nuestro Padre, Señor, tanto con nuestra conducta, con nuestra boca, con nuestros bienes materiales, con nuestros dones espirituales, a darte honra, Señor, como conviene. Padre, te damos gracias por ser nuestro papá, por ser nuestro cuidador y protector, nuestro proveedor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a cantar un himno. Vamos, qué bendición es saber que Dios es nuestro Padre, hermanos.
Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar ahí en la pantalla, hermanos. Se va a proyectar, hermanos, el himno de Dulce Comunión. Allá afuera está la tiendita, hermanos, si alguien quiere seguir apoyando en el terreno a través de ese medio. Dios les bendiga.